Muy buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo. Este mediodía nos encontramos con el abogado Gustavo Solórzano, asesor legal del COEP y también presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos nuevamente aquí en Proceso Digital. Un placer, Lilian, gracias por la invitación nuevamente y siempre un placer poderles acompañar aquí en Proceso Digital. Gracias, abogado. Bueno, una agenda bien amplia de temas con los que usted nos puede ayudar a analizar un poco, ya que está en diferentes áreas, principalmente en el área del COEP. Y vamos a iniciar con el tema político. Ustedes están muy activos en cuanto al observatorio de las elecciones. Sabemos que tienen un observatorio. Además, también están con lo que es el barómetro electoral. Abogado, en los últimos días hemos vivido, meses más bien, una incertidumbre notable en el ambiente electoral. Sin embargo, en los últimos días ha bajado un poco la tensión desde que los consejeros se sentaron nuevamente a la mesa, y ayer veíamos cómo a los tres pudieron recibir las ofertas del TRE. Esto lógicamente genera un poco de confianza ya para lo que es el proceso electoral. Bueno, han sido días bastante complicados y aquí hay que empezar desde el 29 de mayo, que se hace la convocatoria del proceso electoral. Posteriormente todo viene y cambia a partir del día 15 de junio. ¿Qué ocurrió el 15 de junio? Por el 15 de junio, el 29 de mayo se hace la convocatoria y al mismo tiempo también, junto con la convocatoria, se aprueban los lineamientos de lo que es el sistema de transmisión de resultados SREP. Algo de características bastante generales, pero se aprueba por unanimidad de votos. Todo cambia a partir del 15 de junio, cuando se aprueban las bases para la licitación del sistema, en donde uno de los consejeros, en este caso el consejero Marlon Ochoa, pues señala de que también esas bases tenían que ser producto de un consenso. No se da el consenso, sino que se presenta una mayoría de votos dentro de la sesión del pleno que se conforma, y a partir de ese momento pues se genera una situación bastante complicada. El consejero Ochoa pues señalando de que las bases habían sido aprobadas de manera irregular, ilegal, comienzan incluso a sacar opiniones jurídicas o legales desde el mismo CNE, y ahí vemos justamente ese mal que le ha hecho también al CNE la integración partidaria, porque cada quien sacaba una opinión legal conforme al interés que tenía. Tanto el Partido de Libertad y Refundación sacaba una opinión legal en donde expresaba que era inconstitucional e ilegal, lo cual solo lo puede hacer la Sala de lo Constitucional, y también desde parte de los otros partidos políticos salían opiniones jurídicas en donde se expresaba que todo había sido hecho conforme a la ley. Luego el 7 de julio pues se da una situación, el Partido Libertad y Refundación por medio de sus colectivos impide la entrega de lo que son las ofertas para lo que es este proceso de adjudicación o de licitación de lo que es el sistema de transmisión de resultados, y ahí se da un quiebre. ¿Por qué? Porque empieza la incertidumbre, el consejero Ochoa comienza con denuncias, incluso dentro del Ministerio Público, comienzan a interactuar otros actores dentro de la institucionalidad estatal, como ser el Congreso Nacional, también brindando opiniones jurídicas, legales, lo cual es competencia exclusiva o del CNE o de la Corte Suprema de Justicia en el caso de que sean objeto de consulta. Pero bueno, se da esta situación. Vivimos también lo de la consejera Ana Paola Hall posteriormente, porque se quería o se pretendía sesionar únicamente con 2 de los 3 consejeros, lo cual era totalmente ilegal, y en ese sentido pues compartimos ese criterio que expresó la consejera Ana Paola Hall en cuanto a que no se podía sesionar únicamente con las 2 consejeras sin tener la presencia bien sea del otro consejero propietario o de cualquiera de los consejeros suplentes, que también ellos expresaron que no se iban a reunir. Y fue hasta la semana anterior en donde logran un acuerdo. Ese acuerdo lo que implica es una modificación, una enmienda a lo que son esos pliegos de licitación aprobados el 15 de junio. Se enmienda y ahora vemos de que contamos o ya volvemos a entrar dentro del camino del cronograma electoral. El día de ayer pues se recibieron 7 ofertas para lo que es la transmisión de los resultados, y eventualmente existe una calma
pero vamos a esperar qué es lo que ocurre. Tienen hasta el 30 de agosto para hacer la adjudicación del TREP. Falta ver todo lo que es el análisis técnico, cuantitativo y cualitativo que haga también esta comisión de compras y contrataciones electorales para que posteriormente el pleno de consejeros pueda aprobarlo. También me imagino que van a colocar ese tema de unanimidad. Pero bueno, hay tantas cosas también dentro del programa electoral. Está todo el tema del observatorio electoral que está muy retrasado también. Está toda la situación de otras compras menores que se tienen que desarrollar. Así que en este momento el proceso avanza. Estamos a 107 días de lo que son las elecciones para, perdón, sí, 106 días para lo que es el proceso electoral. Y hasta ahorita relativa calma dentro del CNE. Ojalá que continúen así, que continúen contando con el respaldo también de los partidos políticos, del Congreso. Y aquí el llamado importante también a las instituciones es que no se entrometan en lo que es el Consejo Nacional Electoral. Sí tengo conocimiento de personas que trabajan desde adentro, que existe un clima de incertidumbre, mucho miedo, intimidación, sobre todo por las acusaciones que han venido desde el Ministerio Público. Sí, precisamente, abogado, en cuanto a la intromisión, tanto de otros poderes o de otras instituciones del Congreso Nacional, que, bueno, pidió también una investigación al Ministerio Público, todavía existe ese riesgo porque se dijo de que había una posible investigación, incluso se ha hablado hasta de un requerimiento para los consejeros. Existe ese temor, es real. Se ha especulado bastante sobre ese tema del requerimiento. Hoy en día, cada vez que sale el fiscal general, pues lo que se espera es que sea algo contra el CNE, y eso no ha venido a contribuir al proceso electoral. Vemos a veces acciones no tan objetivas, y eso creo que a todos los ciudadanos preocupa. Aquí hay que hacer una investigación, claro, de todo lo que ocurrió desde el 9 de marzo. Sabotaje que hubo el proceso electoral y después todo lo que ha venido ocurriendo, pero en mi opinión hay que aprovechar estos 106, 105 días que restan para lo que son las elecciones, para que el CNE haga su trabajo. Sin embargo, a lo interno, no solamente los consejeros, quienes no proceden, se lo digo desde el punto de vista jurídico, un requerimiento fiscal, porque recordemos que la posición que ellos ocupan es una posición política. Y lo que procede en este caso, si mal no recuerdo, es el artículo 26 o 27 de la ley electoral, es un juicio político, a todo caso. Y así lo manda también la Constitución de la República. Entonces no procedería una acción de carácter penal por parte del Ministerio Público, sino que tiene que ser el Congreso Nacional el que conozca de esto. Sin embargo, a lo interno, tanto a lo más alto como es el Consejo Nacional Electoral, sus 3 magistrados, consejeros, perdón, los 2 consejeros suplentes, y hacia abajo, existe mucha intimidación, mucho temor de todo esto. Hay personas que han renunciado. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos y sí se encuentran muy preocupados. Hay quienes han comenzado en su calidad de testigos y terminan siendo posteriormente investigados, y esto pues obviamente nadie quiere ir a parar con un proceso penal pensando que está haciendo las cosas bien. El tema de la observación, abogado, es un tema pues, muy importante. El poder siempre participa activamente en la observación. Hay un acuerdo que debe ser firmado por el CNE, tanto para los observadores nacionales como internacionales. ¿Cómo ven este tema? ¿Hay apertura en cuanto a esta situación? Pues esperamos, tiene que existir la apertura, no es un tema de querer o no querer. Al final todos los ciudadanos tenemos el derecho a observar los procesos electorales. Hay instituciones como el COEP, el mismo Colegio de Abogados, incluso desde el Colegio de Abogados en las elecciones primarias logramos nosotros acreditar más de 530 profesionales del derecho que hicieron proceso de observación. Tuvimos algunas dificultades, retos, porque las credenciales no fueron entregadas un día antes. Se entregaron a todos, hicimos un proceso, digamos, de selección de observadores en donde se aperturó, se les dieron 5 días para que toda aquella persona que quisiera hacer observación, que fuese abogado o abogada, se inscribiera. Después ese listado lo remitimos a lo que es el Consejo Nacional Electoral, pero se nos entregaron las credenciales un día antes. Aún así hicimos todos los paquetes, los remitimos a las 27 ciudades en donde nosotros tenemos representación, pero hay quienes debido al corto tiempo no pudieron ir a reclamar su credencial. Incluso aquí en Tegucigalpa nos quedamos con algunas
pero logramos a nivel nacional entregar más de 400 en un tiempo récord. Lo mismo nos ocurrió en el COEP, sin embargo, ahí el número era menor, eran 117, creo, personas que estábamos acreditadas como observadores. Yo estaba por el colegio, pero eran 110 personas acreditadas por el COEP. Y en esta ocasión, pues espera hacer un trabajo de observación muchísimo más amplio, trabajar con las cámaras de comercio, trabajar con otras organizaciones, desplegar un buen número de observadores a nivel nacional. La observación es algo sano, totalmente sano. Lo pudimos evidenciar también para las elecciones primarias y no debería de existir ningún obstáculo de parte de ninguna persona para que la observación pueda desarrollarse por las distintas instituciones de la sociedad civil, así como de las personas naturales. Abogado, el barómetro electoral que está desarrollando el COEP, ya se publicó el primero y pues salió a la luz muchos temas en cuanto a lo que ha plasmado el sector privado, lo que se espera de los candidatos y algunos criterios también en cuanto a las inconformidades que existen con los políticos. ¿Se espera sacar cuántos más y qué lección deja este primer barómetro? Son 4 barómetros, 4 informes del barómetro electoral. El primero que ya se publicó ahora en agosto, va a salir uno más en septiembre. Ahí les va a caer a ustedes seguramente la consulta. El otro va a ser para octubre y el siguiente va a ser para noviembre. Aquí es importante porque el barómetro fue muy cuestionado, dice en su primera presentación. A veces cuando no se escucha lo que se quiere escuchar, pues lo que hacemos más bien es atacar en lugar de reflexionar y pensar un poco más de qué fue lo que ocurrió. Se hicieron 639 encuestas, a 60% de esas 639 eran micros y pequeños empresarios, es decir, empresas que tienen entre 1 hasta máximo 50 trabajadores y el resto, el 40%, estaba distribuido entre la mediana y la grande. La grande fue la que menos participó. Y el mensaje inicial fue, sí, es la voz de las 10 familias, que es el discurso que se quería adoptar desde la posición de poder del oficialismo hoy en día. Por parte de la oposición hubo quienes lo recibieron a bien y hubo quienes lo recibieron a mal. Todo por una pregunta. La pregunta era la siguiente. La consulta que se hacía a los empresarios es, en primer lugar, si consideraban de que el actual gobierno con el sector privado habían tenido diálogo. 9 de cada 10 consideraban de que no ha existido un diálogo formal y franco entre el sector privado y el sector privado representado por el poder y lo que es el gobierno. Y la otra pregunta era que no era una intención de voto como se le ha querido darle el interés, sino que era una pregunta de cuál de los candidatos considera usted que tiene más receptividad a dialogar con el sector privado. Y en esa pregunta aparecía en primer lugar Salvador Narrala, que creo que era con un 48%, después Don Riafura con un 30%, y después doña Rixi Moncada, que aparecía con un 3.8%. Y después venían los otros dos candidatos con un 2% y el otro incluso a 0.5%. ¿Qué es lo que debemos más bien de medir con eso? Más bien, yo creo que el Partido Libertad y Refundación, por medio de su candidata, en lugar de haber cuestionado el barómetro, lo que tuvieron que haber hecho es analizar qué es lo que está pasando y analizar de que el mensaje que se tiene también cala en un sector de la población, que son los empresarios. Decían, es que es una medición sesgada. No puedo decir que es sesgada porque únicamente es para empresarios, o sea, es una parte de la población. Los empresarios también forman parte del pueblo, forman parte de la población, y ellos consideran de que desde el punto de vista empresarial el Partido Libertad y Refundación no ha tenido esa capacidad de dialogar con el sector privado organizado, con quienes le representan. Entonces, después vienen los ataques diciendo uno que sí, pero se sienta con los otros. Está bien, se puede sentar, pero la idea más bien de esto no es dividir, sino más bien poderse sentar con todos. Ayer a mí me agradó ver a doña Rixi y visitar a la Asociación Nacional de Industriales, y ojalá que haga lo mismo con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, con la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, con la Cámara de Comercio de Cortés, con Fede Cámaras, con la AmCham y así como otras organizaciones también. El mensaje más bien para el Partido Libertad y Refundación es de entender de que hay que dialogar con quién genera empleo. ¿Quién genera empleo? El sector privado.
Y esa fue la pregunta, la cual, desde ya le digo, va a ir nuevamente para el siguiente barómetro a ver qué es lo que ha cambiado de un mes a otro. Sí, siendo en este tema, abogado, también está lo del conversatorio, hablando del diálogo, incluso viene el conversatorio con los candidatos presidenciales. ¿Cómo están los preparativos para ¿Cuáles son los lineamientos? Y se está previsto para el mes de octubre, ¿no? Sí, así es. Bueno, derivado también, mire, al final uno se tiene que terminar acomodando a las pretensiones de los candidatos, ¿verdad? Pues son las estrellas en este momento, pero debido a que varios de ellos han expresado que no quieren debatir, que no van a debatir entre ellos, don Harry Juan Apura, también doña Rixi Moncada, que creo que también ha sido evidente, ambos han expresado que su debate es con el pueblo, que no se van a sentar en un panel en donde estén todos los demás candidatos. Ok, pero nuestro interés es promover un espacio en donde toda la población les puede escuchar. Y en ese sentido, cambiamos y nos salimos del tema del debate presidencial a un conversatorio presidencial. ¿En qué consistiría este esfuerzo? Que desde el 27 hasta el 31 de octubre podamos conceder un día, un espacio de 1 hora a cada candidato a la presidencia de la República para que puedan exponer sus ideas, su plan de gobierno. Eso sería entre lunes y viernes. En este momento lo que hemos hecho es la convocatoria a ellos para presentar los lineamientos y tienen hasta el 20 de agosto para poder manifestar si participan o no participan. Aún concediéndoles un día, pues tenemos muchas dudas de que quieran sería participar. de forma individual. Sería en forma individual. Un día, únicamente es a nivel de entrevista, así como estamos usted y yo ahora, en donde existiría una persona consultando sobre ejes temáticos importantes, sobre la parte de la salud, la seguridad, la educación, la economía, relaciones internacionales, sobre esos temas en donde cada candidato va a tener un tiempo de 3 minutos para contestar una pregunta que se le haga, podrán existir preguntas. En eso consiste un formato totalmente de entrevista y en donde las personas en los ejes temáticos que se le den a conocer puedan plantear lo que su plan de gobierno tiene. Eso es totalmente saludable en una democracia. El poder lo único que está haciendo es servir de facilitador para que toda la población pueda escuchar cuáles son las ideas de quienes aspiran a la presidencia de la República. Pero le decía, aún así, bajo este formato, en donde no hay debate, no hay un contraargumento, incluso en los lineamientos está de que la persona, el candidato o la candidata no puede referirse a los otros candidatos, por respeto, para tratar de escuchar ideas y no ataques. Aún así vemos bastantes riesgos, o sea, esa falta de en realidad de coherencia entre lo que se dice con lo que se hace, porque todos hablan de cambiar el país, todos hablan de ideas, de propuestas, pero cuando se les dé el espacio no lo quieren aceptar. Así que vamos a ver, a la fecha tenemos 2 candidatos que son los de los 2 partidos minoritarios, tanto el del ADC, don Mario Rivera, así como también el del partido Innovación y Unidad Pino, el doctor Ávila, que sí han aceptado, pero los 3 grandes todavía no expresan. Incluso doña Rixi, del Partido Libertad y Refundación, no mandó ni representante el día que presentamos los lineamientos. Sí que vamos a ver, es un bonito ejercicio, igual el compromiso nuestro es hacerlo con quienes lo acepten, para que la población nos pueda escuchar. Entonces, a esperar a ver qué confirmación tiene. Abogado, y en cuanto, bueno, pasando a otro tema, el sector privado casi siempre habla de la inseguridad jurídica en el país. Todos estos temas pues que nos aquejan en la agenda nacional e internacional vienen a contribuir a esa inseguridad jurídica. ¿Cómo ven estas últimas declaraciones, por ejemplo, de la fiscal de Estados Unidos, donde nuevamente pues, se ve involucrado el país en el tema del narcotráfico? Y aquí lo digo esto también con mucha responsabilidad. Creo que debemos de tener la madurez para enfrentar ese tipo de declaraciones. Lo digo como Estado. Vimos de inmediato más bien una reacción donde se le da un sentido bastante político, tratando de llevar cada quien agua a su molino. Por un lado, la parte del oficialismo, el actual gobierno pues defendiéndose, ¿verdad?, como gato panza arriba pareciera,
y vemos a la parte de la oposición queriendo sacar un provecho político de todo esto, cuando lo que debería hacer es preocuparnos a todos, porque son declaraciones bastante lamentables cuando se dice que se está utilizando el espacio aéreo de 3 países, Honduras, Guatemala y México, con el propósito de traficar drogas. Y si lo dice, pues la fiscal general de los Estados Unidos, hay que prestarle interés a eso. ¿Qué es lo que debería hacerse? Está bien todo lo de los comunicados y creemos en el combate que existe, pero quiere decir que todavía hay algo más. Y en esta ocasión considero de que el Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, así como también representación de la misma Presidenta de la República, deberían de entablar conversaciones, desplegar rápidamente una misión que pueda reunirse con la fiscal general de los Estados Unidos para conocer los datos que ella pueda tener y hacer las investigaciones nacionales correspondientes para combatir esto, ¿verdad? Si se está diciendo es por algo, así que vamos a esperar cuál es el tratamiento que se le da, pero de manera responsable creo que eso es lo que debería hacerse, tratar de continuar trabajando como se ha hecho, pero existe una manifestación pública de parte de la autoridad encargada de perseguir el delito en los Estados Unidos y ahora toca a la autoridad nacional, la hondureña, acercarse para conocer un poco más de esos elementos. Sí, el papel del Ministerio Público, abogado, usted con su conocimiento en las ciencias jurídicas, ayer vimos una exposición del fiscal general que pues, dejó mucho que decir según lo que plantean los mismos expertos en cuanto a la exposición de audios públicamente, que se supone son pruebas, y también hablando de un posible pues atentado en contra del expresidente Manuel Zelaya Rosales, cuando se esperaba realmente que la comparecencia de él fuera precisamente para brindar una respuesta en cuanto a las acusaciones de Estados Unidos. Sí, volvemos nuevamente a lo mismo. Hay quienes le van a dar algún interés a lo que expresó el día de ayer el fiscal general, y soy de la opinión como abogado, sin ser experto en el área penal, ¿verdad? El tema de la reserva, de los nombres, la reserva de las pruebas también, se publicaron pruebas, creo que si esto era el conocimiento y se quería anunciar, pues se hubiera anunciado, pero sin hacer tanto show como se hizo, y por eso no quiero decirle de que no sea importante el caso que se presentó, claro que es importante, así como el de cualquier ciudadano que pueda ver también su vida en riesgo, que se esté planificando lo que es su muerte. Sabemos lo que representa don José Manuel Zelaya Rosales en el Partido Libertad y Refundación. Se empezó a hablar de un magnicidio, lo cual no es cierto también, porque el magnicidio únicamente es para autoridades electas. El presidente de la República, presidente de la Corte, presidente del Congreso Nacional, y en este caso pues es asesor actualmente de la presidenta. Sin embargo, ocupó la presidencia de la República entre el periodo 2006 hasta el 2009 con el golpe de Estado. Es algo grave y bueno, el fiscal creo que como persona responsable tendrá que presentar ahora todas las pruebas correspondientes ante los tribunales de justicia. Y lo único que nosotros podríamos decir desde el ejercicio de la profesión es que se respete lo que es el debido proceso, el derecho a la defensa, y de que el Ministerio Público, así como se ha anunciado el día de ayer que cuenta con las pruebas, que las presente, que sea un juez totalmente objetivo e imparcial que pueda resolver este caso. Sí, para puntualizar, abogado, toda esta situación de incertidumbre, problemas estructurales del país, pues han llevado a otro tema de repente más bonito, que es la unidad entre las iglesias, la Confraternidad Evangélica y la Conferencia Episcopal. Pues han hecho un llamado que conocimos hace exactamente un mes a una caminata por la paz, por la democracia de Honduras, y precisamente esta se llevará a cabo el día de mañana. También hay participación del Colegio de Abogados, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. ¿Cómo están los preparativos y cómo están los ánimos ya para esta caminata? Estamos muy animados, solamente una aclaración. En mi caso personal, pues soy presidente del Colegio de Abogados de Honduras, eso no está en ninguna discusión, pero soy respetuoso de la institucionalidad. Y para que sea algo del Colegio de Abogados, tuvo que haber sido aprobado en Junta Directiva. No fue aprobado en Junta Directiva, sino que es una iniciativa nuestra,
donde estamos convocando a los profesionales del derecho a título individual, personal. Ya tenemos un gran número de abogados que nos han dicho que van a estar presentes en esta caminata, así que sacamos al Colegio de Abogados de Honduras y un grupo de abogados que vamos a caminar el día de mañana por la democracia, la paz y la familia, pues vamos a estar presentes. Algunos vamos a estar identificados con camisetas que justamente tienen ese lema, abogados por la democracia, la paz y la familia. Le damos todo el interés necesario. Lo hacemos también sin un tema o con una afinidad política partidaria para el día de mañana. Lo hacemos por Honduras y bajo la convicción de que este tipo de caminatas y de acciones pueden llegar a generar conciencia en las actuales autoridades de que hay cosas que hay que cambiar, que hay que madurar, que hay que aprender a escuchar, como también de las autoridades que resulten electas el 30 de noviembre, que van a tener un pueblo que lo único que quiere es vivir en paz, en democracia, que quiere vivir, que se le garantice sus libertades, que no quiere nadie que le esté fastidiando la vida a un gobierno que en lugar de ser un actor que solucione sus problemas, más bien sea un actor que le ocasione más problemas. Bajo ese contexto. Ahora los abogados cumplimos un rol muy importante con esto y por esa razón hemos tomado nosotros la decisión de reunirnos y caminar mañana, porque vemos, percibimos, sentimos, sufrimos el debilitamiento institucional, Julián. Y ese debilitamiento de nuestras instituciones debilita el Estado de Derecho. Y cada vez que el Estado de Derecho se debilita, nuestra profesión se ve afectada. Nosotros nos enaltecemos cuando las instituciones son fuertes. Nosotros nos enaltecemos y nos fortalecemos cuando las instituciones aplican la ley, en realidad un caso concreto, y no aplican, ¿verdad?, la ley por quien lo solicite, que en este caso pues sea una persona que sea amigo del actual gobierno, de los gobiernos que vengan o de los gobiernos anteriores, lo cual lo hemos visto y eso no debería de ser. Así que el día de mañana vamos a caminar por ese fortalecimiento del Estado de Derecho también. También el sector privado lo va a hacer y también estoy seguro que una gran cantidad de personas el día de mañana vamos a salir a caminar exigiendo eso: paz, democracia, el respeto a la familia, que nos volvamos a unir. La sociedad hondureña se ha visto muy dañada con esa división derivada justamente del ambiente político que se ha creado entre unos y otros. Se ha faltado el respeto demasiado y creo que eso ya no debe de continuar. Así que esperemos que sea una bonita jornada de oración el día de mañana, todos a caminar en paz, vayan vestidos como gusten, nadie con distintivos de partidos políticos. También hay que seguir las reglas, digamos, que nos dieron las dos iglesias en cuanto a que no vayan candidatos a elección popular. No es una actividad de naturaleza política partidaria, sino que es una actividad que hoy por hoy es de la población hondureña. 9 ciudades van a estar realizando esta caminata de manera simultánea a partir de las 2 de la tarde. En el caso de Tegucigalpa, en el Boulevard Suyapa, se iniciará desde donde está la Plaza de las Banderas, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí vamos a estar presentes. Sí, así es, abogado. Algunos inconvenientes que se han dado también contra la caminata, las críticas, incluso amenazas, pues la expectativa es grande. Muy grande, más bien ese tipo de amenazas y de actos que se han hecho, el interés negativo que se le ha dado y tratando de prestigiar incluso a las autoridades de las iglesias. Yo tengo muy buena relación con el señor Nacher y yo lo que le puedo decir es que confío mucho en él y lo voy a apoyar porque sé que esto lo está haciendo de corazón, no lo está haciendo para dañar a nadie, lo está haciendo simplemente para que los hondureños en realidad entendamos de que es más bonito vivir en democracia y en familia y en unidad que caminar todo el tiempo divididos. Así que vamos a continuar con este esfuerzo. Cualquier esfuerzo negativo para desacreditar la caminata del día de mañana creo que se va a ver disipado. Además, quien habla muy mal de quienes están queriendo desacreditar esta caminata, pero posteriormente convocan a otras, como que si la otra parte de la población no tuviera derecho también a manifestarse. Esto no debe de ser en una sociedad donde se respetan los derechos, pues todos tenemos igualdad. Así que ojalá que mañana todos acudamos. Nuevamente, no es nada en contra de nada, no es nada en contra del gobierno actual, no es nada en contra del Partido Nacional, del Partido Liberal. Es un llamado a todos los que forman las fuerzas políticas de nuestro país a que hagan las cosas bien, de que los hondureños ya nos hartamos de la corrupción, ya nos hartamos de que cada vez que llegan simplemente fueron promesas y no cumplieron sus deberes en cuanto a la educación, salud, seguridad,
No queremos que nos sigan vinculando más con temas de narcotráfico, no queremos que Honduras siga siendo una exposición negativa del mundo, sino que lo que queremos más bien es un país en donde se respeten a los hondureños y que la imagen sea positiva. Muchísimas gracias, abogado, y reiteramos pues nuevamente a todos los hondureños, si usted desea ir a orar por Honduras, por la paz, por la democracia, por la familia, como acentuaba el abogado Solórzano, pues está invitado en cada una de sus ciudades. Mañana puede iniciar esa caminata desde las 2 de la tarde. Aquí en Tegucigalpa iniciará también a las 2 de la tarde. Nos explicaba anteriormente el pastor Mario Vanegas que el banderillazo se dará aquí en la capital y será a las 2 de la tarde frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. De ahí se partirá hacia el Estadio Nacional. Están invitados todos entonces. Muchísimas gracias por su atención.